Somos FUEM, una entidad independiente sin ánimo de lucro que promueve la justicia social, la democracia y la sostenibilidad ambiental. En este podcast reflexionamos con profes, alumnado y personas expertas cómo trabajar todo esto en el aula. ¿Te animas a unirte a nuestro recreo ecosocial? Recreo Ecosocial. Un espacio de diálogo educativo para el cuidado de las personas y el planeta. Episodio 2. Interseccionalidad sí, pero ¿cómo? Las desigualdades desde la perspectiva ecosocial en la escuela. Muy buenas, soy Carlos Gómez Chuliá y formo parte del equipo de Educación Ecosocial de FUEM. Te doy la bienvenida a nuestro programa Interseccionalidad sí, pero ¿cómo? Las desigualdades desde la perspectiva y social ambiental en la escuela. En este caso, como sabemos, el valor que tiene entre docentes compartir experiencias y propuestas alternativas, te invitamos a que te sumerjas en este espacio de diálogo creado entre una persona experta que nos acompaña, un docente o una docente como tú y, por supuesto, el alumnado que protagoniza el día a día en las aulas. En el programa de hoy vamos a hablar de interseccionalidad. Con solo observar la realidad que viven las familias de nuestras escuelas podemos concluir que nuestras sociedades son desiguales y que estas desigualdades están aumentando. Pero este análisis se enriquece o amplía cuando integramos la mirada interseccional, que nos permite ver cómo los ejes diversos de las desigualdades y discriminaciones están interrelacionadas entre sí, de clase, de género, origen, de orientación sexual, etc. Por ejemplo, la mayoría de las personas empobrecidas son mujeres no blancas de países del sur global, y esto no es casualidad, sino una espiral de desigualdad que se realimenta. En el programa de hoy queremos abordar cómo trabajar la desigualdad en la escuela desde una perspectiva interseccional. Trabajar la interseccionalidad requiere entrenar en las escuelas una mirada compleja, no dividida en los compartimentos estanco de las asignaturas o de acciones concretas, sino desde una mirada interdisciplinar y con la intención de ser sistematizada y complejizada en las distintas etapas educativas. Sobre todo esto vamos a dialogar hoy, y para ello tenemos la suerte de que nos acompañe Tatiana Romero, historiadora feminista que trabaja en cuestiones de historia contemporánea con perspectiva interseccional y decolonial. Es activista queer, antirracista, de la Laboratoria, integrante de la Comisión de Migración y Antirracismo del 8M. Bienvenida. Gracias. Rosario Albaychán Loyarte, profesora del Departamento de Geografía e Historia en el IES Gómez Moreno, en el barrio de San Blas, y miembro de la Comisión de Igualdad del Centro. Bienvenida también. Gracias. Y Candela Gómez, una maravillosa alumna de cuarto de la ESO del Lourdes. Te puedes presentar tú más si quieres o luego nos cuentas algo de tu clase, pero tenemos la suerte de tener a una alumna de cuarto de la ESO para también hablar de todo este tema desde el aula. Muchas gracias por venir. Nadie. Bueno, os agradecemos vuestra disponibilidad y ganas de participar. Si os parece, vamos a dar inicio. Para ello, pues, Tatiana, te lanzamos la pregunta o el marco grande de, bueno, ¿qué es la interseccionalidad? ¿Cómo podemos trabajarla en la escuela? Vale, la interseccionalidad es ahora mismo como una palabra muy recurrida, tanto en los movimientos sociales como en las instituciones incluso, ¿no? Muchos formularios, por ejemplo, del Instituto de la Mujer, que antes tenían indique el enfoque de género, ahora te pone indique el enfoque interseccional, lo que a mí me parece un error porque el género es una parte de lo que puede entrar dentro de la interseccionalidad, ¿no? La interseccionalidad empieza con la teorización de Kimberly Crenshaw, que es una jurista negra de Estados Unidos, que en un juicio ella quiere defender por qué hay una desigualdad entre las mujeres trabajadoras blancas y las mujeres trabajadoras negras, ¿no? Pero independientemente de que esta idea surja de Kimberly Crenshaw, en los mismos años, que es justo cuando se desarrolla el pensamiento radical negro, pensadoras como Audre Lorde, Angela Davis, Bell Hooks, June Jordan, Chenla Sandoval, Gloria Anzaldúa, Chandra Mohanty empiezan a expresarse en contra de la hegemonía del llamado feminismo blanco, ¿no? Ese llamado feminismo blanco es el que extiende a todas las mujeres las demandas de solo unas mujeres, invisibilizando totalmente las problemáticas relacionadas con el género, la raza, la clase, la sexualidad, la edad, todas estas opresiones
que si no entendemos de dónde vienen y que están marcándonos, ¿no? Como diría María Lugones, son marcas corporales, es decir, están en nuestro cuerpo. Yo no me puedo quitar el color de mi piel, yo soy una persona racializada y yo tengo el acento que tengo, yo soy una persona migrante, tengo la expresión de género que tengo la orientación sexual que tengo. Es decir, todo esto conforma a un ser humano. O sea, metodológicamente nos viene bien separarlas, ¿no? Para entenderlo. O sea, el mundo lo entendemos si lo vamos separando. Entonces separamos el género, separamos la clase, separamos la racialización, separamos la orientación sexual, separamos la capacidad, lo separamos para entenderlo. Pero en la vida real, los seres humanos no nos dividimos en trocitos, ¿no? Somos una sola cosa. Hay una pensadora mije, de origen mije, que es un pueblo originario de México, de donde soy yo, que se llama Yasnaya Aguilar, que me parece que es la mejor explicación de interseccionalidad que yo he escuchado jamás y que además se entiende perfectamente en el Reino de España. Porque aquí se come mucho gazpacho. Entonces, ¿qué lleva el gazpacho? No es una pregunta retórica. Pensaba que era una pregunta retórica. No lo es. Bueno, lleva tomate. ¿Tomate? Lleva ajo. ¿Lleva ajo? ¿Qué más lleva? Pepino. Pepino, a quien le guste. ¿Sí? ¿Aceite? ¿Aceite? Sal. ¿Sal? ¿Qué más? Ya está, ¿no? Es que... Vale. No estaba preparado para esta, ¿eh? Todas conocemos los ingredientes del gazpacho, ¿no? Vale. Cuando nosotras bebemos el gazpacho, ¿sabemos exactamente en dónde está el tomate? ¿O en dónde está el pepino? Un poco más. ¿O en dónde está el pan? ¿O en dónde está el aceite? No podemos diferenciarlo, ¿no? Es un todo. Pues la interseccionalidad es eso. Los seres humanos somos ese todo. Entonces, no podemos poner unas opresiones por encima de otras, porque en realidad lo que está sucediendo es que ciertas opresiones afectan o profundizan en determinados contextos ciertas diferencias. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿cómo la clase social afecta al género? No es lo mismo ser una mujer de clase alta que ser una mujer de clase obrera. Entonces, la clase social está afectando al género. O cómo el género afecta o profundiza las diferencias raciales. No es lo mismo ser una mujer blanca que ser una mujer racializada. Como no es lo mismo ser una mujer migrante que ser una mujer nativa. Como no es lo mismo ser lesbiana o ser heterosexual. Como no es lo mismo ser una mujer cis que ser una mujer trans. Entonces, como los privilegios, o sea, yo no hablo de desigualdades como tal, yo hablo de privilegios y de opresiones, ¿vale? Es muy fácil, los privilegios son la capacidad que tiene un cuerpo o un colectivo de moverse por el espacio. Eso, así de fácil, es un privilegio. Si yo me puedo mover mejor o peor por el espacio, es decir, las personas con diversidad funcional casi no se pueden mover por la vida porque las ciudades no están construidas para las personas con diversidad funcional. Las personas racializadas, sobre todo si son hombres racializados, difícilmente se pueden mover por la ciudad porque constantemente los están parando para pedirle los papeles. Esto empieza desde el instituto. O sea, la chavalería, la policía ya la para pedirle los papeles y son chavales racializados. Entonces, ese es el privilegio, ¿no? ¿Cuánto puedes moverte? La opresión es que no puedas moverte en el espacio. Por eso no les llamo desigualdades, sino privilegio y opresión, y que son dinámicos. Dependiendo del espacio en el que estemos, se van a mover. Por ejemplo, yo soy una mujer migrante, pero si estoy entre mujeres en situación irregular, yo, al tener un NIE, tengo un privilegio. ¿Sí se entiende? Aunque todas seamos migrantes. Eso también es la interseccionalidad. Y en las aulas también sucede, porque es posible que en un aula tengamos a chavales de la misma clase social, pensemos clase obrera, ¿no? Pero no va a ser lo mismo que tengamos a chavales y chavalas de clase obrera blancos con DNI, o sea, nativos, a que sean migrantes o que sean hijos de migrantes. Y no es lo mismo si luego además pues tenemos a chavalería, por ejemplo, no binaria. O tenemos a chavalería trans. O sea, en las aulas, el aula es una réplica de la sociedad. Una representación. ¿No? Total. Entonces, en el aula tenemos pues todo eso. Entonces, ahí están moviéndose los privilegios y las opresiones. Por eso es importante desde las aulas poder trabajarlos, identificarlos y intentar no tanto paliar las desigualdades como tal, o intentar desaparecer estos marcajes, o sea, no tanto paliar, o más bien no desaparecer estos marcajes, sino paliar la desigualdad.
O sea, sí, eres una persona migrante, pero ¿en qué sentido podemos trabajar rumbo a la equidad? ¿No? Sí. O sea, tú estás empezando de -2 porque tienes unas situaciones vitales que te hacen empezar de -2. ¿Cómo podemos hacer que ese empezar de -2 no implique que siempre vayas a estar -2 escalones debajo de quienes empiezan del 0? Por eso es muy importante el enfoque interseccional en las aulas. No sé si me he pasado de tiempo, seguro sí. Qué gusto, muy bien. Bueno, aprovechando esta última parte que ya hemos puesto incluso el foco en las aulas, ¿no? Y pues tenemos la suerte de tener hoy en el diálogo a una alumna, a una profesora más de historia, y quizás el diálogo lo podemos arrancar pensando de primeras si se trabaja la interseccionalidad en las aulas, si, incluso poniéndonos en el foco de la asignatura de historia o del ámbito de conocimiento que consideremos. Pero se trabaja la historia, por ejemplo, el hecho histórico desde una perspectiva interseccional, si me voy a lo muy concreto. Se está trabajando o se enfrentan desde las aulas comportamientos o miradas, en este caso, antes planteábamos racistas que se viven en el espacio educativo y entorno escolar. Bueno, no quiero mezclar muchas preguntas, pero primero por abordar por aquí. Vale, pues nada, yo es que llevo trabajando en el mismo instituto 10 años, entonces esa es un poco la realidad en la que yo estoy, lo que conozco de lo que pasa en las aulas. Bueno, es muy concreto, eso, lo has dicho antes, es un insti del barrio de San Blas, o sea, es un barrio obrero, súper diverso, tenemos un alumnado diverso desde el punto de vista del origen, muchos migrantes recién llegados, muchos hijos e hijas de migrantes. Es un instituto además de preferencia de alumnado sordo, con lo cual también tenemos alumnado, bueno, con discapacidad auditiva y bueno, entonces la diversidad es enorme. Y yo creo que la interseccionalidad no se trabaja como de una manera metódica en el aula. Creo que hay mucho profesorado con muy buenas intenciones, que se está formando ahora. Nosotros, por ejemplo, en el INSTI hemos hecho un seminario donde participa una chica que también viene mucho aquí a hacer talleres sobre cómo abordar discursos negacionistas y discursos de odio en el aula. Estamos haciendo también otro seminario sobre educación antirracista, un grupo de profes que vendría a ser, pues yo qué sé, el 30% del claustro, ¿no? Que sí que tenemos como ese interés, esa sensibilidad y esas ganas de aprender, y el resto del claustro diría que no. Que tenemos mucho que aprender el profesorado para aplicar este enfoque interseccional en el aula. Pero bueno, que no todo es negativo, o sea, que también hay gente con muchas ganas de hacerlo, porque es verdad que tú ves esa realidad en el aula, tú te das cuenta efectivamente, chavalería que te cuenta que le ha parado la policía, o mogollón de alumnado en situación irregular. Bueno, realidades muy complicadas, alumnos y alumnas atravesadas por todos esos ejes de opresión, y entonces pues sí que vemos esa necesidad como de comprender esas realidades y de abordarlas. Lo que has dicho tú, Tatiana, de que como desde la escuela un poco paliar esas desigualdades, yo la verdad es que en ese sentido veo la escuela en España hoy una escuela racista en general. La verdad es que veo que es como la escuela de los años 80, cuando España no era un país de acogida, o sea, no hay programas para paliar esa desigualdad del alumnado que llega recién a un país nuevo, que no conoce nada, con un nivel distinto, ni menos ni más, pero diferente, y yo veo que es todo cuestión de voluntad del profesorado. La verdad que como institución, la escuela española o de Madrid, no sé de otros territorios del Estado, pero en Madrid es que es como si estuviéramos en los años 80, la escuela pública, ¿eh? Luego te preguntaré sobre currículum o currículum oculto, si es racista, ¿no? Yo creo que es muy potente lo que acabas de lanzar, pero desde la perspectiva del propio currículum como proyección de la cultura, ¿no? Un poco para que... Pero también es interesante verla pues desde las aulas. Pues Candela, en este caso, pues preguntarte cómo lo vives tú desde el aula, si estas temáticas que aquí han salido muchas palabras y muchos conceptos que quizás pues a mí me cuesta asumir un montón de conceptos, pero bueno, cómo desde el aula, desde las asignaturas, desde lo que en el colegio se organiza, no solamente las asignaturas propias, los proyectos, los aprendizajes por servicio, las efemérides que se celebráis, bueno, si sientes que se está trabajando en las clases, lo estáis viviendo.
A ver, yo creo que yo vivo no vivo, pero voy al colegio en una realidad diferente a la que hay fuera de mi colegio, sí. Porque, bueno, yo no llevo toda mi vida en el Lourdes, sino que he estado en otros colegios y sí que es verdad que estos temas no se tratan, pero ahora mismo, por ejemplo, yo estoy en cuarto de la ESO y, bueno, vamos con un pelín de retraso en historia, pero mi profesor de historia este año no ha dejado de dar el siglo XIX hasta que no hemos dado todas las guerras de la independencia que hubo en Estados Unidos, en Latinoamérica, para quitar colonias españolas y para independizarse. Entonces, podremos ir un pelín más retrasados, pero damos todo. O sea que no nos dejamos como cosas que se le dan menos importancia en otros colegios y damos pues muy pausadamente y conociendo bien todos los personajes que hay pues que existen y que lucharon también para su propia independencia. No solo pues la guerra civil, que también considero que se da un poco por encima en muchos colegios, que no se mete mucho en ideologías. Y, por ejemplo, yo hasta que no nos hemos parado no sabía quién era Simón Bolívar, por ejemplo, y la historia que había detrás de esa persona. Y luego también pues lo que ha dicho ella de que hay en muchas ocasiones que viene gente de mi clase que le ha parado la policía, pero ya no por un hecho de ser migrante o no, sino de tener un color de piel más moreno, porque a mí me pasó un día que, yo que no soy nada morena, pero iba con un chico que sí era muy moreno, pero sus padres eran españoles, sus abuelos son españoles y que es de origen español. Y le pararon y le pidieron el DNI y le dijeron que si me estaba molestando y no estábamos, ni me estaba gritando ni me estaba haciendo nada, simplemente estábamos andando entrando al colegio y pues aquí al lado fue y pues a mí eso me impactó mucho porque tampoco había vivido nunca una situación así y que a mí no me dijesen nada porque estábamos haciendo lo mismo. Entonces, como que en ese sentido también. Y también creo que en mi clase, por ejemplo, cuando se oye un insulto sacado de contexto, o sea, no sacado de contexto, simplemente un insulto que para mucha gente, fuera del colegio sobre todo, no es un insulto, pero son palabras para identificar a personas pues de Latinoamérica, por ejemplo, que en mi clase pues hay gente de Latinoamérica, no de otros continentes ni de otros países, sino de Latinoamérica, y como que se dijo eso, se dijo un insulto a unos chicos y pararon la clase y tuvieron que hacer una redacción pidiendo perdón porque había gente que le podía molestar y que si a mí siendo española me lo dicen con personas de otro país y con una cultura totalmente diferente, pues yo sí me ofendería. Es muy llamativo como parece y está saliendo que de alguna manera tiene que quedar a la voluntad de un profe o una profa motivada que le apetece trabajar desde ahí, pero que hay toda una mirada curricular o toda una mirada, todo un engranaje detrás, ¿no? Iba a decir oculta, pero no es nada oculta, ¿no? Y por aquí también te quería preguntar, Tatiana, ¿no? Es decir, ¿tiene que quedar esto a la voluntad de un profe o una profa que... ¿Y por qué? ¿Qué hay detrás, no? O sea, ¿cuál es el entramado, no? De alguna manera. Sé que es una pregunta muy grande. A ver, en la legislatura pasada se quedó archivado en un cajón la ley integral contra el racismo. En este país no está como tal tipificado el racismo. Eso es un problema. O sea, sí que están tipificados los crímenes de odio, ¿no? Y los discursos de odio. Ojo que los discursos de odio incluyen insultos a la corona. Que es como le hemos dado bien la vuelta a cosas que los movimientos sociales han ganado para llevárnoslos a otro terreno, ¿no? Pero bueno, la ley integral en contra del racismo se quedó archivada en un cajón del Ministerio de Igualdad y se va a quedar ahí porque no va a salir de ahí. Entonces, tenemos un problema porque hay racismo hay racismo estructural, ¿no? O sea, las estructuras como tal son racistas. Luego tenemos racismo institucional. Yo siempre pongo este ejemplo en los coles y en los institutos y en tal. ¿Cuánto del porcentaje del profesorado de la Comunidad de Madrid es racializado? Lo estoy preguntando en serio, ¿eh? Ah, vale. ¿Cuánto?
0,2, no sé, poquísimo. Poquísimo. Bien. ¿Cuánto del personal de los comedores y de la limpieza es racializado? ¿Por encima del 30? O más. Muchísimo más. ¿Qué es el discurso que le estamos dando entonces a las criaturas? Claro. Y no es porque no sea un trabajo digno trabajar en el comedor, en la limpieza o en lo que sea. Pero es que, claro, o sea, el racismo institucional es eso, no estamos en las instituciones. O sea, cuando vemos en el Congreso, ¿cuántas personas racializadas hay en el Congreso de los Diputados? 3. Entonces, no, racismo institucional. Si esto está ahí, ¿no? O sea, si tenemos estructuras y tenemos instituciones profundamente racistas, ¿cómo pretendemos que la escuela como institución, ¿no? Porque la escuela también es una institución, ¿cómo pretendemos que la escuela como institución, que también es racista, que también tiene estructuras racistas y que reproduce dinámicas racistas en donde no hay profesorado y no hay directivos racializados, transformen algo? Luego hay otra cosa que yo siempre digo, ¿no? Y es la siguiente. Si los profesores no nos formamos en antirracismo, o sea, los profesores no son personas que cuando cruzan el umbral del colegio dejan fuera todos sus prejuicios y estereotipos y dentro son seres de luz. Pues no lo somos. O sea, cuando entramos a dar clases y nos enfrentamos a la chavalería y nos enfrentamos a las criaturas, les estamos reproduciendo nuestros propios estereotipos y nuestros propios prejuicios. Cuando tenemos profesores que en la sala de profesores están diciendo, bueno, ese es gitano, ese no vale para nada, bueno, los moros no sé qué, va, y los panchitos en la sala de profesores. Entonces yo creo que primero tendríamos que cuestionarnos el profundo racismo que hay en la sociedad española, porque sí, España es racista. Tenemos que cuestionarnos eso y luego tenemos que hacer formaciones, pero formaciones a destajo en las instituciones educativas para entender cómo funciona el racismo, de dónde viene el racismo, cómo se reproduce y entonces cómo podemos pararlo. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer que España es racista. Y a partir de ahí ya, todo para adelante. De ahí todo para arriba. Que a mí me parece curioso porque después, ¿cómo llevamos al aula? O sea, ¿cómo trabajamos actitudes racistas, discriminatorias? O sea, sin teniendo esos comportamientos, no solamente el espacio, porque has nombrado el espacio del claustro, el espacio, pero yo lo escucho en un comedor escolar con alumnado cerca. Es decir, incluso en espacios como mucho más abiertos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos abordar esto desde el aula? Aquí te lanzo el Rosario, el planteamiento, ¿no? Desde esa perspectiva en el espacio educativo, pero también hablo del aula en concreto, desde la mirada curricular o desde la metodología, incluso si nos pusiéramos a profundizar desde cómo evaluamos, es que es algo tremendo, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos abordar, ¿no?, estos comportamientos y actitudes que están saliendo? Vale. Pues, o sea, por un lado estaría abordarlo con el profesorado, que este es el gran temón, como ha dicho Tatiana, abordar estas actitudes racistas, todos los estereotipos, porque hablaba de la diversidad de mi instituto, pero otra cosa que quería señalar es que esa diversidad se va reduciendo un montón según llegan a bachillerato, ¿no? O sea, hay mucho menos alumnado sordo, mucho menos alumnado de origen extranjero, racializado, gitanos ya, o sea, el antigitanismo es una cosa brutal, que es muy fuerte. Y eso, bueno, por un lado el curro con el profesorado tiene que ser prioritario. Y luego con el alumnado, yo lo veo mucho más fácil trabajar con el alumnado estas cuestiones. Yo creo que las escuelas públicas, bueno, y otras, pues son espacios ideales para trabajar esto porque la chavalada, aunque muchas veces repita lo que escucha en casa, que tú lo oyes, que repiten lo que dicen sus padres y madres, luego en sus actitudes no son tan así, ¿eh? Entonces creo que es un espacio privilegiado para trabajar estas cuestiones de los distintos ejes de opresión a través, pues eso, del currículo. Por ejemplo, en historia es súper fácil hacerlo, ¿no? Hay materias donde es muy fácil pues dejar de lado la historia blanca, paya, masculina, heterosexual y dar a los chavales y a las chavalas pues otras referencias, ¿no? Y que la chavalería de cualquier origen y condición pues encuentre referentes en los contenidos que nosotras pues damos en las clases. Hay otras asignaturas también, literatura, filosofía, pero bueno, cualquiera es fácil incluir en el currículum referencias
que a la chavalada le sirvan, le inspiren y que además es su derecho, sobre todo, ¿no? Porque es parte de su memoria, de su genealogía. Hablo de historia, que es la materia que yo doy. Y luego creo que, tenemos que estar el profesorado súper atento también. Yo pienso frente a estas actitudes racistas, ¿no?, que comentabas tú, Candela, los insultos que a veces no lo dicen con la intención de insultar, pero bueno, que lo usan un montón, panchito, maricón, no sé qué, bueno, todas estas cosas que todo el rato oyes. Yo creo que el profesorado no tenemos que dejar pasar ni una. O sea, esto me parece guay, lo de parar la clase, el temario da exactamente igual, detenernos el tiempo que haga falta y que la chavalada entienda el daño que provocan esas actitudes. Pues eso, estamos hablando mucho del racismo, pero homófobas, yo qué sé, capacitistas, y eso me parece importante. Otra vez creo que para que nosotros y nosotras, el profesorado, seamos capaces de detectar eso, a veces también tenemos que formarnos, porque mucha gente cree que son chiquilladas o que son tonterías, y las dice un chaval, si las dice un profe, pues ya nada, bromas pesadas. Pero bueno, entonces eso, yo creo que no hay que dejar pasar ni una. Y luego a tener una acción como de mediación, de reparación primero, ¿no?, cuando se dan esas actitudes o comentarios racistas. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho, esto si quieres lo hablo después. Bueno, Candela, quizás también sería interesante escuchar, ¿no? ¿Qué le pedirías al cole? ¿Qué le pedirías al profesorado es decir, qué le dirías a un profe para trabajar estas cuestiones, todo lo que estamos hablando? Por ejemplo, ha salido el no dejar pasar ni una. En clase sucede un comportamiento, un comentario así, ¿a ti te gustaría que se parara la clase, que se comentara, que se abordara, que se trabajara? Es decir, ¿qué nos reclamas también al profesorado, ¿no? Yo también me incluyo en este grupo. Sí, o sea, yo desde que empecé aquí en primero de la ESO, pues es que, por ejemplo, siempre me voy a acordar de una clase en primero de la ESO, pues que pintaron un pene y el profesor llegó, lo borró, y dedicamos toda la hora en hablar que por qué se dibujaban siempre eso, que con qué intención se hacía y por qué no se dibujaban otras cosas. Y entonces, pues como que a mí, pues eso, como que yo siento que siempre me voy a acordar porque paró el temario, paró la clase y no fue tampoco como una bronca de gritarnos, ni mucho menos, fue como hacernos reflexionar que por qué siempre se pintaba eso y como de esa forma o con ese significado. Y yo creo que desde ese momento, pues como que sobre todo a los chicos de mi clase en ese momento, pues sí que les hizo reflexionar. Y bueno, también, por ejemplo, la semana pasada hubo una cámara de delegados que, bueno, esto es que se hace en el colegio y que estoy totalmente de acuerdo con eso y que me parece pues muy bien que se haga, y que pues hicieron una cámara de delegados en el que nos pusieron una presentación del 8M que teníamos que todos los días de esta semana a primera hora pues poner la presentación, y el día que tocase pues hay como diferentes actividades, y pues a mí eso me ha parecido súper interesante. Y porque, o sea, la gente participa. Por ejemplo, hoy nos ha tocado hacer una actividad que era decir qué cosas te han inculcado y qué cosas has elegido tú. Y porque a las chicas, pues cuando son pequeñas les da unos juguetes y a los chicos otros. O sea, lo han enfocado como así. Y han salido pues cosas bastante interesantes, como mi madre siempre se pinta las uñas y pues a mí siempre me las ha pintado y luego pues me ha gustado. Pero porque te lo han inculcado desde pequeña. Y luego yo, por ejemplo, juego al baloncesto. A mí en mi familia pues nadie jugaba al baloncesto. Lo he decidido pues yo porque a mí me gustaba. Y pues cosas así. Luego hay un montón de grupos pequeños como el de Palestina, que es en el que estoy yo, que pues la verdad que hacemos sobre todo recaudar dinero para mandárselo a la UNRWA y que desde ahí pues puedan mandarle ayudas. Y luego hay otro que creo que es el más importante que hay en mi colegio y el que más se ha oído de él, que es el del grupo de memoria histórica, que hace poco se fueron a hacer la ruta Esparza, que era de un profesor que se fue exiliado con sus alumnos. Y pues me parece que tener grupos así como que te ayuda a abrir un montón la mente y a conocer pues muchísimas
cosas que no pensamos que en un país como España hayan pasado. Por ejemplo, ella ha dicho un insulto de pues moro, pancho, no sé qué, pues cosas así, y como que nosotros también hemos sido migrantes, hemos sido exiliados y nos hemos ido de un país en guerra porque se estaba muriendo la gente, tanto de hambre como por ideología. Entonces yo creo que volver a esos momentos y que te hagan reflexionar de cosas así, pues también está muy bien, y que no solo en historia, que es en mi caso lo que ha pasado, sino en biología también se ve mucho con el tema ecosocial y en bastantes más asignaturas. Esto casi sería un cierre perfecto, pero me vais a permitir una preguntilla final. Bueno, Candela, gracias por tantos ejemplos. Yo creo que es muy interesante. Pero me vais a permitir una pregunta que podamos abordar en diálogo, quien quiera entrarle a la pregunta. También desde la perspectiva de, bueno, ¿cómo dar a conocer lo que ya se ha logrado, o elementos o luchas que han estado en movimientos sociales y que, bueno, que han obtenido, pues como una forma de, con el alumnado en las aulas, también ver esa parte que nos ayude como a diseñar sociedades o maquetas de sociedades ecotópicas? Es decir, de qué manera ese logro de ciertos movimientos sociales también pueden dibujar futuros más deseables, ¿no? Desde esta perspectiva. ¿Cómo podemos dar a conocer al alumnado esto, la consecución de estos logros ecosociales, tanto en el pasado como en la actualidad, y si creemos que esto pues, puede funcionar de cara a construir pues, la participación del alumnado en este sentido, ¿no? Quien le quiera entrar, quien le apetezca a la pregunta. Que yo creo que haciendo, o sea, dentro del tema y dentro de los profesores que quieran pues llevar a cabo estos temas, pues hacer como actividades en los que la gente pueda participar. Por ejemplo, sobre todo, bueno, en los colegios que no sean institutos, que también sean colegios de primaria, pues hacer participar a los niños más pequeños, y así, desde que son más pequeños, pues conocen la situación que hay, cómo afrontarla, cómo ayudar, y pues ese tipo de cosas. Por ejemplo, con dibujos que describan, en el grupo de Palestina lo hicimos y luego se vendieron, pues cómo ven el genocidio de Palestina. ¿Alguna idea más, alguna pista más que nos podamos dar? Pues yo creo que un montón de memoria histórica pasada, pero de memoria histórica reciente también, ¿no? O sea, pues no sé, por ejemplo, pues aquí, bueno, no sé si Casa de Campo todavía es Aluche, pero las asociaciones de amas de casa de Aluche durante la transición fueron muy potentes. En San Blas se formó el primer centro de planificación familiar por parte del movimiento feminista durante la transición, ¿no? De hecho, Justa Montero es una de las fundadoras del Centro de Planificación Familiar de San Blas, ¿no? Pienso, pues como se acerca el 8M, pues voy a tirar un poco por ahí, ¿no? Que me parece que es uno de los mayores logros, bueno, que es uno de los movimientos que más logros ha traído, ¿no? El feminismo. Pues los centros de planificación familiar, en un país con un pasado dictatorial profundamente represivo contra las mujeres, la lucha por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, la lucha por el divorcio, la lucha por la igualdad ante la ley, la lucha por un montón de cosas que es que no pasaron hace 100 años en este país, pasaron hace nada, ¿no? Son luchas que vienen de ahí. También pienso en las luchas de los barrios, ¿no? Ya he dicho las asociaciones de amas de casa, pero pienso también, por ejemplo, la lucha de las mujeres en Palomeras, en Vallecas, ¿no? Que lograron también construir una escuela. Esas mismas mujeres de Palomeras son mujeres que participaron durante la Guerra Civil Española. Existe un proyecto de historia oral que está en el archivo de historia oral de la Universidad Complutense de Madrid, en el que todas las mujeres de Palomeras hablan, ¿no? Y el traer la memoria histórica también tendremos que entenderlo no como algo que solamente es referente a la materia de historia, ¿no? O sea, la memoria histórica es algo que nos sirve para absolutamente todo. O sea, para ubicarnos en el espacio. Si no conocemos esa memoria histórica reciente, justamente además de los movimientos sociales, nos va a ser muy difícil plantear unos horizontes posibles a los que llegar. Porque es que vamos a seguir intentando una y otra vez encontrar el agua tibia. Y ya hay gente que ha hecho y ha avanzado muchísimo
lo que nos toca es conocer y retomar el testigo para no estar constantemente, que es algo que siento que estamos en los movimientos sociales muy a menudo, constantemente encontrando el agua tibia, cuando si tuviéramos un poquito más de genealogía, es que ya hay muchísimo avanzado, o sea, ya estaríamos pues mucho más adelante, ¿no? Eso, yo creo. Yo no por lanzar de la asignatura de Historia en este minutito que nos queda, pero es cierto que hasta en la asignatura de Historia, o sea, el currículum casi no aparece demasiados elementos, saberes básicos relacionados con movimientos sociales, o los pasa bastante por encima en muchos puntos que son centrales en el hecho histórico, ¿eh? Pero bueno, fuera de la asignatura, dentro, donde quieras tocar el tema, Rosario. Sí, nosotras, por ejemplo, en la Comisión de Igualdad hemos organizado un 8M que tiene que ver justo con una conmemoración el viernes 7, que tiene que ver con la memoria democrática, justo. Vamos a hacer un poco lo que tú has dicho. Estamos muy contentas. Van a venir mujeres de las asociaciones vecinales, una activista sorda, bueno, que vamos a hacer precisamente, y hemos hecho como una línea del tiempo con todos esos derechos y libertades reconquistadas, o sea que sí que creo que hay que hacer esto pues en las efemérides, el 8M, el Día del Pueblo Gitano, el día de todo el rato estar como recuperando los logros, o bueno, no recuperando, pero visibilizando y nombrando esos logros de los movimientos sociales de ahora y de toda la historia, ¿no? Y las resistencias y las experiencias de libertad. Y, o sea, yo sí que creo que con esta nueva ley, con la LOMLOE, sí que está un poco, sí que tenemos como más margen y sí está más presente eso en la ley. Pero bueno, la ley también da un poco igual. O sea, yo antes de que estuviera la LOMLOE ya lo hacía. O sea que el currículum de historia de algunas asignaturas es suficientemente amplio como para meter esas cosas si quieres. Aparecen las grietas por ahí, ¿no? Para Claro, no entrar. Sí. Bueno, pues vamos a dar paso a María González, profesora de educación secundaria en el Colegio Lourdes, cuyas narraciones nos sugieren, conmueven y recrean historias que nos ayudan a empatizar con el mundo y con la realidad de la que formamos parte. La historia que te compartimos en este capítulo se titula Antónimos. En la escuelita de la Villa Miseria juegan a los antónimos. Norte, sur. Rico, pobre. Arriba, abajo. ¿Y cuál es el antónimo de libertad?, pregunta Kevin. Todas y todos callan. ¿Pueden ser 2 palabras?, dice Mariana. Sí, pueden ser 2 palabras. Entonces yo lo sé, dice segura de conocer la respuesta correcta. El antónimo de libertad es no comer. Bueno, y antes de concluir el capítulo de hoy, pues nos gustaría, lo primero me gustaría a mí, de parte de todo el equipo de FUEM, pues agradeceros vuestra presencia y vuestras aportaciones. Yo he aprendido muchísimo y yo creo que esto va a aportar mucho al profesorado que nos escucha. Y bueno, nos gustaría recoger algunas ideas principales que compartamos, pues algo con lo que nos quedemos de todo lo que hemos escuchado. ¿Quieres empezar tú, Candela? Yo me he quedado con que sin la memoria histórica no se puede cambiar el presente. Que si no recordamos el pasado, pues se van a volver a hacer todos los errores en el presente y no se va a poder tener el futuro que todos queremos. Bueno, Tatiana, si quieres. Sí, pues yo me voy un poco con la idea de que queda todo por hacer, ¿no? Bastante más de lo que a veces pensamos, pero también con que la chavalería tiene ganas y hace cosas. Y bueno, pues unas por otras. Pues yo me voy con la importancia que tiene nombrar y visibilizar todos esos ejes de opresión que atraviesa nuestro alumnado y también la importancia de generar espacios de participación como todos los que ha nombrado Candela, todos esos grupos y comisiones que tenéis aquí en este cole. Yo me voy con un aprendizaje que no podemos tener ejes de desigualdades por encima de otros, ¿no? O desigualdades o de opresiones, que también me ha gustado mucho trabajarlos del concepto de opresión-privilegio. La interseccionalidad es un todo, ¿no? Y desde esa perspectiva hay que abordarlo en el aula. Pues una vez más, muchas gracias por vuestra participación e interés en la temática pues, que hoy hemos compartido. Y hasta aquí nuestro recreo ecosocial. No os perdáis el siguiente programa, os esperamos.